Hoy vamos a ver un tema que se llama arraigados en Cristo. Y vamos a ver de qué se trata este tema. Es un tema muy interesante y espero que todos lo podamos apreciar y yo creo que van a salir o van a ser aclaradas muchas dudas. Quiero comentar que la semana pasada veíamos el hecho de que nosotros somos como vaso y que como vaso estamos divididos en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y dentro de estas tres partes, pues cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo viene y habita en nuestro espíritu. Y Él, lógicamente, ocupa una parte de nuestro espíritu. Una parte de nuestro espíritu ocupa Él. Esta parte que ocupa Él es la presencia de Cristo en nuestra vida. Pero Él quiere irnos transformando. Hace un momento cantábamos que Cristo nos transforma. Él nos va llevando a una conformación y por lo tanto Él empieza a crecer en nuestra vida. Él empieza a aumentarse en nuestra vida. Cuando vamos caminando en nuestra vida cristiana y nosotros colaboramos, nosotros cooperamos con Cristo para que Él crezca dentro de mí, el crecimiento se da y empieza Él a crecer y a llenarnos con su espíritu, con su presencia en nuestra vida. Una vez que Él haya alcanzado todo el espacio en nuestro espíritu, Él empieza a ganar nuestro corazón. Él empieza a conquistar nuestra alma y por lo tanto Él empieza a dominar mi mente. Él empieza a dominar mi mente. Él empieza a dominar mis emociones. Él empieza a dominar mi voluntad. Y cada vez más Él va creciendo. Si yo sigo colaborando con Él, Él sigue creciendo. Y Él va ocupando más espacio de mí. Cada vez va ocupando más y más espacio de mí. A esto que hace el Señor, nosotros le conocemos como el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. También le conocemos como la llenura del Espíritu. Le conocemos como la llenura del Espíritu. Incluso nosotros podemos conocerle también como un avance espiritual. Avance espiritual. Incluso le podemos llamar fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Y le podemos llamar avivamiento espiritual. Todas estas palabras en sí nos llevan o se refieren, más bien dicho, todas estas palabras se refieren al crecimiento de Cristo en mi vida. Se refieren también al avance de Cristo en mi vida. El avance de Cristo en mi vida. También se refiere al agrandamiento de Cristo en mi vida. Todas estas palabras, hermanos, se refieren a esto. Y también pudiéramos mencionar abundamiento, el abundamiento
de Cristo en mi vida. Todas estas palabras hacen referencia a esto y lógicamente les menciono cómo es que Cristo va creciendo en nuestra vida paso a paso. Una vez que nosotros empezamos a crecer en Cristo, lo que sucede entonces es que de mí empiezan a salir fruto. Sale el fruto del Espíritu. Este fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones. La Biblia menciona fruto, no menciona frutos. Entonces el fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones, pero todas salen o tienen su raíz desde el Espíritu. Y así podemos mencionar las 9, no es el tema ahorita, pero la primera que se encuentra ahí es amor, es gozo, es paz. Antes nosotros dábamos frutos carnales, frutos del alma, y esos frutos salían del alma. Ahora que ya estamos en Cristo, este fruto, empieza a salir del Espíritu. Y por lo tanto, este fruto, hermanos, tiene, algo está sucediendo por allá, a ver, me pego más el micrófono. Bueno, entonces, este fruto del Espíritu, que es amor, me va a mí a dar como resultado otras manifestaciones del amor. Por ejemplo, del amor puede salir que ya no me voy a enojar, ya no me enojo. Del amor puede salir que yo no voy a envidiar. Del amor puede salir mucho fruto más, mucho. Antes yo era una persona vengativa, era una persona enojona, era una persona muy irritable, de tal manera que cuando este fruto de la irritación salía de mí, salía de mi mente, salía de mi carne. Pero ahora que yo tengo el fruto del Espíritu y que este fruto es en 9 manifestaciones y uno de los cuales es amor, ahora va a salir todo lo que se desprenda del amor. Es como los colores. Los colores, teníamos unos colores básicos o primarios, creo que se le llama, y de allí se desprende toda la gama de colores. De la misma manera, de este fruto del Espíritu, en sus 9 manifestaciones, salen mucho más manifestaciones. Todo lo que ustedes quieran, salen de estas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu. Vamos a ver, por favor, Efesios 5:18. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que el embriagarse con vino sucede en el cuerpo y es un fruto de la carne. Cuando uno se embriaga, uno pierde el control de sí mismo. El que controla todo el ser de la persona que se emborracha, pues prácticamente pierde todo control de su cuerpo. No sabe lo que dice ni sabe lo que hace. Mientras que ser llenos del Espíritu es aquí lo que yo mostré con esta figura. Eso es ser llenos del Espíritu. Ser llenos de Cristo hasta la medida de la plenitud de Dios. El ser llenos de Cristo, hermanos, hace que nosotros seamos controlados por Cristo en todo nuestro vivir. El ser llenos de Cristo
hace que nosotros rebosemos de Cristo cuando platicamos. El ser llenos de Cristo hace que nosotros rebosemos de Cristo cuando nosotros trabajamos. Cuando estamos llenos de Cristo, hermanos, hace que nosotros rebosemos de Cristo cuando alabamos a Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en su palabra. Eso provoca la llenura del Espíritu. Si ustedes se dan cuenta, el versículo 19 que sigue, el versículo 18 termina diciendo: antes bien, sed llenos del Espíritu, y trae una coma. Quiere decir que continúa la idea que tenía el escritor, y dice: hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los salmos y los himnos y cánticos espirituales no son solo para que los cantemos, sino que este versículo dice que también son para que nos los hablemos unos a otros. Hasta hoy, hermanos, no conozco una iglesia que se hable de esta manera. Imagínense qué hermoso sería que estuviéramos platicando una hora sobre el Salmo 23 y que yo te dijera a ti: hermano, Jehová es tu pastor, y él me contestara: hermano, pues nada te faltará tampoco a ti, porque también él es tu pastor. Y empezáramos a platicar los salmos. Qué hermoso sería que nosotros, ahora que cantamos los himnos, los cantos, también nos los pudiéramos platicar. Qué hermosa sería nuestra plática, qué perfecta sería nuestra plática. Pero bueno, esperamos que en base a la llenura del Espíritu, porque eso es resultado de la llenura, que en su momento lo pudiéramos hacer. El hablar, el cantar, el salmodiar, el darle gracias a Dios, y aún, hermanos, someternos los unos a los otros, no solamente son el producto para ser llenos del Espíritu, sino que también es una manera en que podemos ser llenos del Espíritu. El ser llenos en nuestro espíritu, hermanos, es ser controlados por Cristo en toda nuestra manera de vivir. Pero es una responsabilidad como cristianos buscar la llenura. Nosotros tenemos que cooperar con Dios. Nosotros tenemos que colaborar con Dios para que nosotros podamos ser llenados de Él. Si nosotros no colaboramos con Cristo para ser llenos, siempre vamos a tener una vida cristiana pasiva, una vida cristiana fría, una vida cristiana vacía. Nada nos va a satisfacer en la vida de iglesia, nada. Nuestra meta, hermanos, tiene que ser vivir a Cristo, disfrutar a Cristo. Para poderlo hacer, necesitamos ser llenos de su presencia. Nosotros, al ser llenos de Cristo, nos vamos asemejando a Cristo. Pero para eso tenemos que crecer en vida. No podemos quedarnos chicos, no podemos quedarnos cortos espiritual. Todo crece en esta vida, todo crece. Donde hay vida, hay crecimiento. Todos tendemos a crecer.
hay un momento de nuestra vida en que dejamos de crecer en estatura, pero seguimos creciendo biológicamente, porque nos siguen creciendo las uñas, nos sigue creciendo el cabello. En nuestra vida humana tenemos un tiempo de crecer en estatura, pero hermanos, podemos seguir creciendo, aunque se pare el de crecer en nuestra estatura. Nosotros podemos seguir creciendo en nuestra vida social, podemos crecer en nuestra vida profesional, podemos crecer en nuestra vida familiar, podemos crecer en todas las áreas de nuestra vida. Pero lo más importante de nuestra vida es la vida espiritual. Y esta vida debe de crecer continuamente. Este crecimiento no se debe de detener por ningún motivo, mis queridos hermanos. Vamos a ver Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los bebés desean la leche natural, hasta lloran por ello. Su constitución biológica les pide leche para crecer. Nosotros como cristianos debemos anhelar, como esos niños, la leche espiritual, que es la palabra para crecer en nuestra vida espiritual. Crecer, hermanos, es un asunto de vida. Nosotros hemos recibido la vida divina. Ya tenemos la vida divina dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro ser, ya está la vida divina. Ahora necesitamos crecer en esta vida divina por medio de ser nutridos por la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El crecimiento que menciona Pedro se refiere directamente al crecimiento de la vida divina en nosotros. Y vuelvo a señalar este dibujo para darnos idea que el deseo de Dios es crecer en nuestra vida. Ese es el gran deseo de Dios. Y aquí se menciona, hermanos, que tenemos que crecer en la gracia. En la gracia, lo cual significa que debemos permitir que Cristo y sus riquezas crezcan en nosotros cada día más, mañana más, pasado mañana más, y así en el transcurso de nuestra vida cristiana. Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este versículo menciona siguiendo la verdad, lo cual nosotros debemos entender que se refiere a practicando la verdad en amor. El practicar la verdad en amor da como resultado que Cristo se agrande en nosotros. Nosotros no podemos practicar la verdad y mintamos y vivamos una vida falsa. Para poder crecer, necesitamos que la palabra de Dios
crezca en nosotros de una manera verdadera, de una manera que nosotros crezcamos en esa vida espiritual, hermanos. Efesios 4:14. Si ustedes ven este versículo que se menciona antes del 15, dice de la siguiente manera: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El resultado de no crecer espiritualmente es ser como niños fluctuantes, es ser como niños que solamente ondean en la vida espiritual. Ser un niño fluctuante significa que la persona no tiene madurez, que la persona no tiene una madurez espiritual, y por lo tanto, hermanos, esta persona durante todo su caminar cristiano va a andar fluctuando, va a ir de un lado para otro, y así va a ser su vida. Esos hermanos se pueden conocer, esas personas se pueden notar. Gracias a Dios que aquí todos estamos firmes en Cristo, hermanos. Y esto es, hermanos, el no crecer en nuestra vida cristiana. Dios nos exhorta a crecer, nos exhorta a madurar, y lo tenemos que hacer conforme a las verdades de Cristo. Por eso son tan necesarias las enseñanzas de las verdades bíblicas. Gracias a Dios que esta iglesia contiene mucha enseñanza bíblica, hermanos. Ahora, por otro lado, hermanos, por otro lado, en la Biblia Dios nos compara con un árbol. Así que la humanidad viene a ser como un bosque. Esta iglesia es un pequeño bosque, y este bosque está formado por muchos árboles, pero cada árbol aquí da frutos, pero esos frutos que dan los árboles pueden ser frutos buenos o frutos malos. Nuestro crecimiento espiritual se asemeja al crecimiento de un árbol, y lo vamos a ejemplificar. Por favor, busquen Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este pasaje que acabamos de estudiar se refiere directamente a una amonestación sobre los líderes religiosos. Sin embargo, este pasaje bíblico
se puede aplicar a nuestra vida cristiana y nos sirve en la actualidad como un examen de conciencia personal. El fruto de un árbol revela la clase del árbol y además la calidad del fruto que tú puedes ver, que tú puedes saborear, revela la calidad y la cantidad de vida que tiene el árbol. Así que el fruto de nuestras vidas ofrece evidencia de quiénes somos realmente. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje, hermanos, de Mateo y de Lucas son parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte describe unos principios que debemos de practicar. Ya los hemos estudiado mucho en las clases, pero para poderlos practicar necesitamos que la vida divina crezca en nosotros. Muchas veces, hermanos, cuando analizamos pasajes de la Biblia, se nos hacen bien difíciles ponerlos en práctica. Y claro que son difíciles, pero sí los podemos practicar si estamos llenos de Cristo. Si no estamos llenos de Cristo, nos vamos a quedar estancados para practicar las cosas bíblicas. Por ejemplo, un árbol de manzanas tiene que tener, pónganme mucha atención en esto porque hasta parece trabalenguas como lo voy a decir. Un árbol de manzanas tiene que tener la clase de vida de un árbol de manzanas. De otra manera no va a producir manzanas. Un mangal no puede dar manzanas, pues la clase de vida del árbol del mangal es diferente a la clase de vida del árbol de la manzana. ¿Sí me entendieron? ¿Me trataron de entender un poquito? Son diferentes clases de vida. Cada árbol tiene su propia clase de vida. Del mismo modo, para que un animal sea un león, debe de tener la clase de vida de león. Un mono no puede ser un león, pues no tiene la clase de vida ni tiene los comportamientos de león. La clase de vida es el factor básico de cualquier clase de ser viviente. Si no tenemos cierta clase de vida, no podemos llevar esa clase de vida. Vuelvo a repetir, si no tenemos cierta clase de vida, no podemos llevar esa clase de vida, ni tampoco podremos tener el comportamiento de esa clase de vida. Si no lo entienden, lo vuelven a ver en el video, ¿verdad? Si nosotros deseamos tener cierta clase de vida y queremos comportarnos conforme a esa clase de vida, lógicamente
debemos tener esa clase de vida. ¿Sí le entendemos, hermanos? Sí. Bueno, ahora, Jesús, que dio el sermón del monte, Él llevaba la clase de vida apropiada para poder cumplir con todos los requisitos del sermón. Ahora, Cristo vive en nosotros y su deseo es llevar por medio de nosotros la misma clase de vida que Él llevó cuando estaba en la tierra. Para esto, Él se suministró a nosotros como esa clase de vida. Filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo. El apóstol Pablo hablaba de vivir a Cristo. Cuando Cristo vivió en la tierra, Él llevó una vida en el más alto nivel de moralidad. Ahora, Cristo vive dentro de nosotros para que nosotros podamos vivirle. Cristo sigue deseando vivir por medio de nosotros. Dentro de nosotros está añadida una clase de vida especial, la clase de vida de Cristo, la cual produce en nosotros la misma clase de vida que Cristo llevó cuando estuvo en la tierra. Así que nosotros no podemos decir que no podemos producir frutos con virtudes humanas elevadas. Sí, me trato de explicar, hermanos. Nosotros no podemos decir que no podemos producir frutos con virtudes humanas elevadas. Hace un momento decía que cuando Cristo vivió en la tierra, Él vivió con una alta moralidad elevada. Ahora, la clase de vida con que Cristo vivió en la tierra es la misma clase de vida que está depositada en nosotros. Y por lo tanto, podemos producir frutos de una elevada moralidad. De nosotros deben de brotar virtudes humanas elevadas. De nosotros deben brotar virtudes humanas, y me atrevo a decir, hasta divinizadas. ¿Qué sale de nosotros? ¿Saldrán virtudes humanas elevadas o saldrán virtudes muy bajas? Bueno, qué gran comparación, hermanos, hizo Jesús en la Biblia cuando nos compara con árboles. Y en base a esto, o somos árboles buenos o somos árboles malos. Hay una sentencia para los árboles malos. La sentencia es que serán cortados y echados al fuego. Esto tiene una explicación y una enseñanza que en su momento la vamos a explicar. Pero también dice que por nuestros frutos nosotros seremos conocidos. Y que no solo por decirle, Señor, Señor, entraremos en el reino de los cielos. Hermanos, ¿qué clase de árbol somos? ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Cuál verdaderamente es nuestro testimonio delante de las personas? ¿Qué piensan de mi comportamiento los hermanos? ¿Qué dice Dios
de mis frutos. Un árbol, hermanos, un árbol, cuando recién es sembrado, sus raíces son muy pequeñitas. Sus raíces son muy pequeñitas. Y el árbol incluso toca la superficie de la tierra. Incluso está abajo del nivel de la tierra y sus raíces son pequeñitas. A medida que el árbol va creciendo, sus raíces se van profundizando y empieza a crecer un tallo y empieza a crecer el árbol. Pero como se le sigue alimentando, las raíces en su momento van a llegar a encontrar agua debajo de la tierra y sus raíces crecen. A medida que crecen, este árbol se desarrolla y este árbol crece con un tallo grueso, un tallo fuerte, de tal manera que un momento se ha despegado de la tierra. Nunca pusimos atención en el crecimiento de sus raíces, porque las raíces no se ven, las raíces están escondidas. Ni siquiera sabemos qué profundidad tiene la raíz. Casi la profundidad de la raíz viene siendo la altura del árbol. Lo que nosotros sí vemos es el desarrollo de cada árbol. Incluso nosotros podemos ver los frutos que el árbol da. Los frutos que el árbol da. Eso sí los podemos disfrutar. Los podemos saborear cada fruto del árbol. Pero también el árbol brinda una sombra para las personas. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a la sombra de un árbol? Esto, hermanos, cuando la profundidad crece en sus raíces, encuentra agua. Y entonces es alimentado y el árbol saca todas las riquezas de la tierra y estas raíces llevan el alimento hacia el tallo y hacia todos los frutos. Pero a veces vemos también un árbol raquítico, un árbol que ni siquiera da frutos, incluso ni sombra da. Y esto sucede porque sus raíces no están profundizadas, no están en buena tierra ni han encontrado agua. Esa es la comparación bíblica que hace Dios en la palabra hacia nosotros. Así que, hermanos, el resultado exterior que podemos ver, el resultado exterior que nosotros podemos ver, es el resultado interior de lo que no vimos, del crecimiento de las raíces del árbol. Esto mismo es lo que sucede en nuestra vida espiritual, lo mismo. Y por eso voy a comparar de aquí en adelante el árbol, el crecimiento del árbol, al crecimiento de un cristiano. Por favor, Efesios 3:17. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pongan atención en la palabra arraigados, arraigados. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. La palabra que quiero que pongamos atención es en arraigados. Arraigados significa echar raíces. Arraigado significa profundizar nuestras raíces.
Arraigados, hermanos, significa estar enraizados en Cristo. Enraizados en Cristo. Y esto, hermanos, sucede dentro de nosotros. Nadie puede ver cuánto arraigado estamos en Cristo, porque lo mismo que sucedió con las raíces, lo mismo sucede en nuestro interior, en nuestro espíritu. Cristo viene siendo la buena tierra donde podemos enraizarnos para crecer espiritualmente. Al igual que las plantas, nosotros somos organismos vivos. Como tales, hemos sido arraigados en Cristo. Él es nuestro suelo. Cristo es nuestra tierra en donde depositamos nuestras raíces para que absorbamos todas las riquezas de Cristo. Estas riquezas que absorbemos, hermanos, llegan a ser el elemento y la sustancia con las cuales crecemos espiritualmente. Si nuestras raíces no se están alimentando de Cristo, si nuestras raíces como cristianos aún no profundizan en la buena tierra de Cristo, nuestro crecimiento va a ser un crecimiento que no va a producir frutos. El crecimiento, hermanos, lo da Cristo por medio de sus riquezas que encontramos al estudiar su palabra. El crecimiento lo obtenemos por medio de la oración. El crecimiento lo obtenemos por medio de la comunión que tengamos con Cristo en todo nuestro vivir. El crecimiento espiritual, hermanos, lo vamos a tener por medio de la meditación de su palabra. El crecimiento, hermanos, lo vamos a tener a través de las reuniones de iglesia. Aquí es donde podemos, hermanos, nosotros disfrutar las riquezas de Cristo. Cuando el pueblo de Dios se reúne y escuchamos que alguien grita, y escuchamos que los hermanos cantan, y escuchamos que se glorifica a Dios, eso, hermanos, estamos tomando de ese alimento y enraizamos cada día más en Cristo, en nuestra vida, hermanos. Los hermanos que no han crecido espiritualmente tienen fruto. Los hermanos que sí han crecido espiritualmente tienen fruto. Y se puede ver, se puede sentir el fruto que hay en ellos. Cuando un hermano está creciendo espiritualmente, se puede notar, hermanos, su crecimiento. Pero ese crecimiento ya se nota porque ya hay fruto. Mientras tanto que no haya fruto, quiere decir que sus raíces aún no están siendo alimentadas con las riquezas de Cristo. Pero cuando la persona, el hermano, ya ha crecido, ya está siendo fortalecido en su espíritu, ya está siendo lleno en su espíritu, hermanos, el fruto del espíritu en sus manifestaciones se va a notar, se va a ver, hermanos. Así que nosotros necesitamos alimentarnos de Cristo. Si algún hermano no tiene crecimiento espiritual, esto va a ser notado por las personas inconversas. Y aún más, hermanos, será notado por los mismos hermanos de la iglesia, pues se va a notar su chaparrez espiritual. Se va a notar, hermanos, que no ha crecido absolutamente nada. Se notará que no hay fruto en él. Incluso
No podemos nosotros confiar ni en la sombra del hermano, porque no va a dar sombra. ¿Por qué no va a dar sombra? Porque no tiene un crecimiento espiritual. Si tú vienes y le pides un consejo a un hermano que no tenga el crecimiento espiritual, él te va a aconsejar desde su mente. Él te va a aconsejar conforme a sus emociones, conforme a lo que está en su alma. Pero si él no tiene crecimiento, te va a ir mal, porque pediste un consejo a un hermano que está en una chaparrez espiritual. Por el contrario, cuando tú vienes con un hermano y tú al hermano que el mismo espíritu te hace sentir, el mismo espíritu de Dios pone allá en tu espíritu un sentimiento de decir: este hermano tiene un crecimiento espiritual, y tú vienes con él y le pides un consejo, él te va a aconsejar desde su espíritu, desde su espíritu. Incluso te puede decir: hermano, antes de que yo emita mi juicio o mi consejo, vamos a orar y le pidamos la guianza a Dios. Allí sería lo correcto, hermanos. Otra cosa, hermanos, que podemos ejemplificar: si ustedes se dan cuenta, cuando el árbol fue sembrado, estaba dentro de la tierra, pero a medida que fue creciendo, se fue elevando, se fue alejando de la tierra. Este árbol ya crecido, ya no lo podemos alcanzar, pues ya creció, ya se alejó de la tierra, ya se alejó aquí donde están las inmundicias. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 1 y 2, por favor. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una persona que ha nacido de nuevo y que está experimentando un crecimiento espiritual, su búsqueda se encamina hacia las cosas de arriba. Es decir, su búsqueda van a ser las cosas de los cielos. Las cosas de arriba, las cosas de los cielos, incluyen a Cristo y todas las cosas que se relacionan con Él. ¿Qué cosas se relacionan con Cristo? La vida de la iglesia, las reuniones de la iglesia. Todas las reuniones que tiene la iglesia son por Cristo y para que Cristo abunde más en nosotros. Así que una persona que quiere crecer, que quiere colaborar con Cristo para que Cristo abunde en él, va también a participar de todas las reuniones de la iglesia, hermanos, porque esa es una manera en la cual nosotros podemos crecer. Así que el hermano que está experimentando un crecimiento se va alejando del mundo. Así como el árbol se alejó de la tierra, el cristiano que está creciendo se empieza a alejar y a alejar de las cosas del mundo. Paso a paso va a ir dejando las cosas terrenales, las cosas mundanas, lo va a ir dejando. Si le atraía mucho el deporte, no digo que el deporte, nuevamente vuelvo a repetir, el deporte no es malo, pero cuando ya ganó un espacio en tu corazón y el deporte te atrae y hasta el deporte evita que tú vengas a las reuniones, eso ya se convirtió en que te está dominando las cosas terrenales.
Entonces, hermanos, una persona que está experimentando un crecimiento espiritual, cada día se aleja de las cosas vanas, cada día se va apartando de las cosas carnales. Ahora, hermanos, hay una bendición para los hermanos que se esfuerzan, que colaboran con Cristo para crecer espiritualmente. Quiero que por favor veamos Salmos 1:1 y hasta el 3. Hay una gran bendición para los hermanos que quieren crecer espiritualmente. Dice el Salmo 1:1 al 3: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. Esas corrientes de agua son Cristo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Los versículos 1 y 2 hablan de una persona que se interesa por su crecimiento espiritual, porque en primer lugar no anda en camino de pecadores, pero además, hermanos, dice que medita, se deleita en la palabra de Dios, disfruta cuando estudia la palabra de Dios. Este varón tiene un crecimiento espiritual y da como resultado un resultado espectacular, un resultado maravilloso. Dice la palabra que da un excelente fruto, su hoja no cae y todo lo que haga prosperará, hermanos. Esta persona que se interesa que Cristo domine todo su ser, esta persona que se interesa que Cristo se agrande dentro de él, hermanos, esta persona va a prosperar en su vida profesional, va a prosperar en su vida familiar y aún va a prosperar en su andar cristiano, hermanos. Vamos a ver Jeremías, porque dice algo semejante, capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este varón, al confiar en Dios, se sobreentiende que para confiar en Dios lo ama, se deleita en Dios, guarda su palabra, tiene una relación íntima con Dios. Es decir, hermanos, este varón está teniendo un crecimiento espiritual. Todo esto habla de un crecimiento espiritual. Lo tenemos que ver así, hermanos, de esta manera. El versículo 8 dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si estamos plantados en Cristo y sobre Él echamos raíces, creceremos espiritualmente y seremos, hermanos, un árbol con raíces profundas. Seremos un árbol fuerte
Seremos un árbol saludable. Seremos un árbol capaz de soportar fuertes vientos. Seremos, hermanos, capaces de soportar todo tipo de tormentas. Estaremos firmes ante cualquier viento de adversidad. Pero la condición es crecer fuertes. Para eso tenemos que alimentarnos de Cristo diariamente. Y no va a importar que venga el calor. No va a importar que venga la sequía. Nuestras hojas estarán siempre verdes. Y nunca dejaremos de dar fruto. Este fruto será un fruto abundante que salga de nosotros, hermanos. Por tal motivo, hermanos, por tal motivo, en el amor de Cristo y con todo el respeto que ustedes se merecen, yo te invito a que hoy abras tu corazón. Dejemos la vida cristiana chaparra. Dejemos, hermanos, de no crecer. Pongamos atención en nuestro crecimiento espiritual. De ahí depende nuestra salvación. De ahí depende nuestra vida, hermanos. Y yo te invito a esta invitación, hermano, yo te hago esta invitación para que abras tu corazón y colabores con Cristo, para que Cristo crezca en ti. Cristo anhela morar contigo. Él desea abundar en tu vida, hermanos. Él anhela ser uno contigo. Así que para esto tenemos que crecer espiritualmente. No nos detengamos. Hoy es el día en que tú puedes tomar la decisión de crecer como un árbol robusto, fuerte y saludable. Acércate a Cristo, hermanos. En Él es donde podemos crecer así. Recordemos, hermanos, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cuál será el plan de Dios para mi vida? Incluso cuando vamos con una persona para llevarle el mensaje de Cristo, siempre nuestra primer palabra a veces es decirle, es que Dios tiene un plan para tu vida. Y si tú vinieras a mí, yo te preguntara, bueno, pues ¿cuál es el plan? A ver, platícame cuál es el plan. Pues el plan de Dios, hermanos, para nuestra vida es simplemente que Dios desea llenarnos con su presencia en todo nuestro ser, para que nosotros podamos expresarlo a Él. Ese es el gran plan de Dios, el ser llenados por Él, para que yo sea la expresión de Él hacia el exterior, hermanos. Si echamos raíces en Cristo, seremos árboles plantados en Dios y podremos ser nutridos de Él constantemente, confiando en su palabra. Su palabra es verdad y Él cumple todas sus promesas en nosotros, hermanos. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, hermanos. Ponte de pie, hermanos, y yo quiero que te vayas con esta palabra y tú vayas meditando durante toda la semana, y que Dios hable a tu conciencia y te haga ver la necesidad que tenemos de crecer en nuestra vida espiritual. Oremos, hermanos. Padre celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Padre. Sabemos que tu plan para tus hijos es que tú quieres manifestarte a nuestra vida, abundando en nosotros, creciendo en nosotros,
De esa manera podremos encontrar fortaleza espiritual en nuestra vida y podemos dar fruto. Con este fruto expresaremos tu vivir, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, que ellos se vayan meditando en tu palabra, que ellos día con día se esfuercen, colaboren contigo, Señor, para que tú crezcas en su vida. Yo te lo pido, Padre Celestial, para que tú les demuestres que tu palabra es verdad. Y así como tu palabra dice, Señor, que el árbol que crece con sus raíces plantadas en ti, prosperará en todo. En esta semana, Señor, te pido que tú les demuestres a mis hermanos que tú vives en ellos y que quieres ser uno con ellos en su vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. Nos vemos. Que Dios les bendiga abundantemente. Tomen sus lugares, por favor.